Oramos para recibir la palabra de Dios. Padre, gracias otra vez, otro domingo más, sin parar, sin excusas. Acá estamos, cada domingo, hasta que vuelvas o hasta que muramos. No podemos parar, no podemos detenernos porque tu Espíritu nos impulsa, tu Espíritu nos lleva, nos trae, nos mueve. Y depende de vos, no de nosotros, por eso estamos acá. Gracias por eso. Ayúdanos a entender tu palabra un día más. Ayúdame a hablar tu palabra para que se entienda, para que se escuche y para que crean. A explicar el libro de los Hechos que vamos a ver hoy de una manera clara, concisa y que te agrade a vos. Y que entonces tu Espíritu haga su voluntad en cada uno de nosotros. Estamos en tus manos ahora y todos los días hasta el final, todo para tu gloria y la exaltación de tu nombre, para que todo el mundo se arrodille ante vos y confiese que vos sos el Señor. Amén. Bien, como dije recién, entonces vamos a ver el libro de los Hechos, que es obviamente lo más natural a hacer después de haber visto los Evangelios, ¿sí? Porque el libro de los Hechos es la continuación de los Evangelios, específicamente la continuación del Evangelio de Lucas, porque el autor de Hechos es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Lo dice él mismo, ¿sí? Estimado Teófilo, arranca el libro de los Hechos, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Eso es el Evangelio, el ministerio de Cristo. Desde el principio, ¿sí? Lucas se remontó al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta el día que fue Jesús llevado al cielo. Y el libro de los Hechos es la continuación, entonces lo que viene después. Evangelios, el ministerio de Jesús en la tierra, y el libro de los Hechos es, a pesar del nombre más conocido para Hechos, que es Hechos de los Apóstoles, el protagonista del libro de los Hechos no son los apóstoles, sino Jesús mismo con su ministerio desde el cielo, desde la gloria. Los Evangelios, Jesús, ministerio en la tierra. Hechos, Jesús y su ministerio desde el cielo por medio del Espíritu Santo. Sí, eso es lo que dice Jesús en Juan capítulo 14. Yo me voy y voy a mandar a un consolador. Va a estar en mi lugar. Podríamos verlo así. Él se va al cielo y en su lugar, para que no estemos solos, envía a su Espíritu Santo. Yo le rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Entonces, en vez de Hechos de los Apóstoles, debería conocerse mejor como Hechos del Espíritu Santo. Porque lo que vemos acá es toda la obra del Espíritu Santo. Y entonces, si vamos a hablar de lo que vino a hacer el Espíritu Santo, podemos decir que vino a hacer 4 cosas básicas. Uno, lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8, vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, vino a mostrar a la gente que está equivocada, vino a traer el juicio de Dios al corazón y a la mente de los pecadores, ¿sí? Hacerlos temblar, hacerlos temer ante el juicio de Dios por el pecado. En segundo lugar, vino a llevar a la gente a la verdad. ¿Sí? Que esto lo vamos a ver que siempre está relacionado con el convencimiento. ¿Sí? Primero le muestra el pecado o lo hace temer el juicio de Dios e inmediatamente lo encamina hacia la verdad. ¿Sí? Eso es lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu de verdad nos llevará, nos guiará a toda la verdad. Siempre nos encamina hacia la verdad. En tercer lugar, el Espíritu Santo vino a darnos poder, como lo dice acá el propio libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, dijo el Señor, recibirán poder.
¿Y poder para qué? Para lo que dice a continuación: serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Poder para ser testigo de la obra de Cristo. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo vino a acompañar, que eso es lo que dije recién, Juan capítulo 14, versículo 16, les enviaré otro consolador, dijo el Señor. La palabra consolar en el griego tiene una connotación de compañía, de estar al lado de, no tanto de la forma de consolar que conocemos nosotros, alguien que está triste y uno va y lo apoya en ese momento de tristeza y lo consuela, sino más bien de compañía. Tiene la idea de acompañar, de estar al lado de alguien. A eso vino el Espíritu Santo, a estar con nosotros para siempre o hasta que Él venga. Así que vamos a ver en Hechos estas 4 cosas, o vamos a ver escenas en las que el Espíritu Santo hace esto: convencer, llevar a la verdad, otorgar el poder y acompañar o consolar. Y lo vemos inmediatamente en el capítulo 2. ¿Sí? Primero de un relato breve de Jesús ascendiendo al cielo y de los apóstoles reemplazando a Judas. En el capítulo 2 inmediatamente se relata cómo llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en el aposento alto, en ese lugar donde se reunían, y con un viento muy fuerte fue que se hizo presente el Espíritu Santo y todos quedaron llenos, dice el versículo 4, del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. Y ya lo vemos, ya empieza diciendo: el Espíritu Santo le otorgó poder y ese poder les permitió hablar en diferentes idiomas para comunicar el Evangelio a los que estaban presentes, que fue lo que hizo Pedro en su primer sermón como creyente o como discípulo, como hijo de Dios ya lleno del Espíritu Santo. A continuación, ¿sí? Él toma la palabra y, lleno del poder del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, hace una predicación del Evangelio. Y en los siguientes versículos lo que hace es convencer de pecado y llevar a la verdad. ¿Sí? En el versículo 23, hablando de Jesús, dice que fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes, ahí los acusan, lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Los culpa, les pone entonces de frente su pecado. Ustedes como pueblo, como nación, lo crucificaron a ese Jesús que vino de parte de Dios a salvar al mundo. Ustedes lo mataron. Pecado, justicia, juicio para ellos. Inmediatamente, dice, Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó y lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Y más adelante, en el 32, dice: todos somos testigos de que este Jesús, Dios lo resucitó y fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. Eso es, ¿qué es? La verdad. Fíjense cómo hace Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les muestra su pecado e inmediatamente les dice la verdad. Él fue el Mesías, ustedes lo mataron, son culpables, pero Dios lo resucitó y ahora está en el cielo a su derecha. Le dio el lugar más exaltado que un hombre podía recibir, sentarse a la derecha del trono. Y en esta misma escena de la predicación de Pedro, vemos en el versículo 41 y 42, lee el tema del acompañamiento, que dice que los que hicieron caso a su mensaje, es decir, los que creyeron, fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. A partir de ese momento, la iglesia empezó a crecer de forma acelerada. El primer día que vino el Espíritu Santo, este fue el primer gran avivamiento de la iglesia. 3,000 personas se convirtieron
al Señor. Entonces vemos en esta primera escena, ya en el capítulo 2, cómo obra el Espíritu Santo en la conformación de la iglesia, convenciendo del pecado, llevando la verdad, mostrando cuál es la verdad, otorgando el poder para poder hacerlo y acompañando a los creyentes. Y si bien vemos que los actores son seres humanos, que el que hizo todo esto fue Pedro fue el que habló, el que convenció, el que dijo la verdad, y fueron los demás creyentes los que acompañaron, los que finalmente se unieron y estaban todos juntos, consolándose y acompañándose unos a otros. Todo fue por obra del Espíritu Santo. Jesús estaba acá en persona, en carne y hueso, pero el Espíritu Santo es invisible. Pero el Espíritu Santo mora dentro de cada ser humano, de carne y hueso. Así que donde está una persona llena del Espíritu Santo, por lo tanto, está Él obrando en esa situación. Todo esto que ocurrió fue el Espíritu Santo haciéndolo. ¿Sí? No fueron las personas. Por eso no es hecho de los apóstoles, son hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, en los discípulos, en la iglesia. Esto lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver más escenas en donde obra el Espíritu Santo de esta misma manera. Capítulo 5, versículos 12 al 16. Tenemos un fragmento corto que dice como título: los apóstoles hacen muchos milagros. Así como genérico. Pero ahí podemos ver estas 4 cosas. El poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Poder. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadidos al grupo. Ahí está el acompañamiento, la consolación. Se agranda la familia. Gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Y en esa palabra creer están implícitos o implicados el hecho de convencer y llevar a la verdad. Porque ¿qué es creer? Bueno, uno cree porque fue convencido de que era pecador y porque le mostraron la verdad en la cual tenían que creer. Creer implica las 2 cosas: haber sido convencido y haber sido llevado a la verdad. Así que tenemos en este pequeño fragmento la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y los discípulos. Más adelante tenemos lo mismo en el capítulo 7. El martirio de Esteban fue el primer gran mártir cristiano. ¿Sí? Él dio su vida por el Evangelio. Y tenemos un sermón bastante largo, porque lo que hace Esteban es resumir la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta David. ¿Sí? Cuenta todo lo que pasó, cuenta cómo rechazaron a Moisés como su libertador, cuenta al final cómo Dios dice: yo no necesito un templo para vivir porque todo es mío, el cielo es mi morada y la tierra es estrado de mis pies. Y finalmente en el versículo 51 le dice: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. Hizo todo un relato de la historia, mostrando que él conocía la verdad, que él conocía la palabra, mostrando cómo el pueblo se resistió al Espíritu Santo en el pasado, y finalmente dice: ustedes hicieron lo mismo. A los que estaban escuchando, los judíos, sobre todo a los fariseos, ustedes hacen lo mismo. Convencimiento de pecado. Venía hablando toda la verdad, y esto lo hizo, como dice el versículo 55, lleno del Espíritu Santo. De nuevo, la llenura del Espíritu Santo es poder. Y él fue acompañado o consolado por el propio Señor Jesús, porque cuando supo que estaba por morir,
miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Él miró hacia el cielo, hubo una luz, se abrieron las nubes y ahí estaba el Señor mirándolo para recibirlo. Él tuvo la mayor consolación que una persona podía llegar a tener en ese momento. Estaba por morir, estaba por ser apedreado, pero ahí estaba el Señor, por medio de su Espíritu, consolando, acompañando a Esteban en sus últimos minutos de vida en la tierra. Así que vemos que Esteban, por medio, o el Espíritu Santo, haciendo uso de Esteban, convence, muestra la verdad, da poder y consuela. Porque a eso vino el Espíritu Santo. Y de eso se trata Hechos, de Él, no de hombres, sino de Dios. En los capítulos 9 y 10 tenemos dos conversiones. Primero, la de Saulo, que después es llamado Pablo. Ahí vemos en el versículo 5 al final, cuando primero aparece una luz que rodea a Pablo, que viene del cielo. Pablo queda ciego en ese momento, tiene que cerrar los ojos por la fuerza de la luz. Después, cuando los abre, ya no ve. Ahí vemos el poder de Dios encerrando a Pablo. Recordamos que la luz es gloria, la luz es santidad, la luz también es poder, la luz es verdad. Y ahí aparece Cristo: soy Jesús a quien tú persigues. Y entre esa frase y la que sigue, que es levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá qué tienes que hacer, ahí Pablo fue convencido de pecado. Sí, él fue rodeado por esa luz, por ese poder, y Jesús le da una orden que él cumple y lo hace por temor reverente. Sí, ya había dicho que convencer no significa mostrar el pecado solamente, sino hacer que la persona entre en un estado de temor o de miedo por el juicio o por la justicia de Dios. Es que se reconozca como que algo le va a pasar si no cambia. Y esto le sucedió a Pablo. Fue humillado por el Señor camino a Damasco. Y enseguida le dijo la verdad: yo soy Jesús. O sea, para Pablo Jesús estaba muerto, no había resucitado porque él era fariseo. Y los fariseos decían que a Jesús se lo habían llevado a sus discípulos, al cuerpo de Jesús. Y de repente se le aparece la verdad en persona, Jesús, y le dice: yo soy. Y la compañía aparece de vuelta en los hermanos, en los otros discípulos. En el versículo 10 aparece un seguidor, un discípulo llamado Ananías, ¿sí? A quien el Señor utilizó para que le devuelva la vista a Pablo. Y más adelante, dice el versículo 17, para que se llene Pablo del Espíritu Santo. Entonces vemos el poder no solamente bajando del cielo la luz, sino otra vez al Espíritu Santo llenando a un hombre con él mismo para otorgarle poder. En la conversión de Pablo vemos las cuatro cosas: convencimiento, verdad, poder, sea que viene del cielo o sea por el Espíritu Santo, y compañía. Siempre la compañía, o generalmente la compañía, la consolación está en los hermanos. Y en el capítulo 10, como dije, otra conversión, esta vez de Cornelio. ¿Sí? Pablo era judío, fariseo, y Cornelio era romano, era gentil, y vemos su conversión. Y podemos entonces ver las cuatro cosas más adelante en el versículo 34 del capítulo 10 hasta el 43. Pedro, que fue a ver a Cornelio, le predica el evangelio. Y fíjense lo que dice más adelante en el versículo 42. Jesús nos ordenó anunciar el evangelio al pueblo judío, nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Ahí está, juicio. El Señor es juez. Al gentil
que no tuvo que ver con la muerte de Cristo, que no era parte del pueblo judío, lo convence de pecado, de justicia, de juicio, mostrándole el juicio venidero. Jesús, el Señor, es juez y un día va a venir a juzgar a vivos y muertos. Convence. Y inmediatamente dice la verdad. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Le mostrás el camino de la salvación, de ese juicio, de esa condenación. Y en el versículo 48, una vez que Cornelio y su familia se convirtieron, le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Fíjense que lo que hace el Espíritu Santo cuando convierte, cuando convence, cuando da poder, cuando lleva la verdad, es unir. Une personas, judíos, une gentiles, une romanos, griegos, cualquiera que el Espíritu Santo tome y llene, une. Inmediatamente hay consolación y cada vez la familia es más grande y cada vez más compañía hay. Fíjense que en la conversión estas 4 cosas se dan claramente, porque de eso trata la conversión, de ser convencido del juicio, del pecado, de entender cuál es la verdad, cuál es el camino para escaparse de ese juicio, de ser la morada del Espíritu Santo que te da el poder para vivir en este mundo y para predicar ese evangelio, para predicar esa verdad, y además ya tenés el Consolador con vos. Y en las 2 conversiones vemos lo mismo: poder, convencimiento, verdad y consolación o compañía. En el capítulo 13 ya empezamos con el ministerio de Pablo y acá está con Bernabé en Antioquía. Sí, el título dice que salen de Chipre. Bueno, salen de Chipre, fueron a Antioquía. Y estando en Antioquía en el día de reposo, fueron a la sinagoga y tomaron asiento allí. Terminaron de hablar las escrituras, los judíos, y les dijeron a Pablo y Bernabé si querían decir algo. Pablo toma la palabra, y ¿qué es lo que hace? Estando él ya lleno del Espíritu Santo, en el versículo 27 dice que los que viven en Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Ellos no pudieron encontrar una razón para matar a Jesús, pero le pidieron a Pilato que lo matara. Está acusando al pueblo judío de matar al Mesías. Convencimiento. Y en el versículo 35 cita las escrituras, un salmo de David que dice: tú no dejarás que tu santo se pudra en la tumba. Y razona Pablo, su cuerpo, el de David, se pudrió en la tumba, pero Jesús, al que Dios resucitó de la muerte, no se pudrió en la tumba. Entiendan esto, hermanos: el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Inmediatamente después de que los convence o que los culpa o que les muestra su pecado, les dice: acá está el perdón. Este es el camino, esta es la verdad, y por acá hay vida en Cristo. Y en el versículo 43 dice que después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Estas personas creyeron, se convirtieron en discípulos, y Pablo y Bernabé, acá lo dice claramente, los animaron. Ellos recién habían nacido y tenían a Pablo y Bernabé animándolos a que no se caigan, a que sigan firmes, sigan creyendo, sigan confiando. Fíjense la obra del Espíritu Santo, lo importante que es que
no queda nadie solo, no queda nadie a la deriva, no queda nadie sin una compañía, sin un ánimo. Uno entra a la familia de Cristo e inmediatamente tiene todo lo que necesita. Y nunca más va a estar solo. Y pasamos al capítulo 19. Si vamos a ver a Pablo en Éfeso, después a Pablo en Roma, porque ya está quedando claro de por qué Hechos es Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles. Sí, me salté varios capítulos en el medio, porque el libro de los Hechos es así, es el Espíritu Santo obrando de la misma manera en cada uno de los escogidos de Dios. En otras escenas vamos a ver solamente el poder, o solamente el convencimiento, o solamente la compañía, o 2 o 3 de estas cosas. Elegí algunas en las que el Espíritu Santo hacía las 4 cosas. ¿Sí? En Éfeso vemos lo mismo. Pablo encontró algunos discípulos, pero que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces les impone las manos, orando por ellos, y el Espíritu Santo los llenó. Inmediatamente empezaron a hablar en lenguas y a decir profecías, poder. Durante 3 meses Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía, discutiendo y tratando de convencerlos de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. Y este convencer no es de pecado, no es de justicia, no es de juicio. Acá está hablando de llevar a la verdad. Él, por medio de las Escrituras, estaba tratando de demostrarles cuál era la verdad. Versículo 11, Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, más poder. Y ahí relata cómo unos judíos intentaban expulsar a un demonio de una persona utilizando el nombre de Jesús, pero dijeron: en el nombre de Jesús, ese de que Pablo habla, les ordenamos que salgan del cuerpo. Claro, no conocían a Jesús, no conocían a Pablo, no tenían ningún poder para hacer eso, y fueron avergonzados por los demonios a tal punto que tuvieron que salir corriendo, desnudos y lastimados. Esto, dice el versículo 17, se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Fíjense, como les dije antes, el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio no solamente es reconozco que soy pecador, pienso que soy pecador y lo entiendo, sino esa sensación de temor frente al juicio de Dios. Estas personas temieron lo que pasó ahí e inmediatamente se refugiaron en el nombre del Señor Jesús. Así fueron llevados al camino. Y el versículo 20 dice que el mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. Y la iglesia era cada vez más grande. Y en el último capítulo, en el capítulo 28, Pablo ya está en Roma. Sí, él había sido llevado a Roma porque lo querían juzgar en Jerusalén por lo que hacía. Él apeló al César porque él tenía ciudadanía romana de nacimiento. Entonces, bueno, va al César, apelaste al César, vas al César. En el camino hay una historia de cómo llegaron a Roma. ¿Sí? Tuvieron un naufragio en el medio, en donde él demostró confianza en Dios, sabiendo que no iba a morir nadie. Hasta que, bueno, llegan a Roma. Y dice el versículo 23, en la segunda mitad, ¿sí? A los judíos que estaban en Roma, porque en Roma había judíos, no sabían nada de Pablo, ni por qué estaban ahí, no habían recibido noticias. Entonces Pablo les habla, les cuenta. Y dice el versículo 23 que él les habló solemnemente desde la mañana hasta la tarde acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús.
Para esto, Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Y acá lo dice claramente. Los quería convencer por medio de las escrituras, es decir, los quería mostrar la verdad. Y algunos creyeron, es decir, algunos fueron convencidos y otros no, dice el versículo 24. Entonces vemos la verdad, el convencimiento. Pablo, todo su ministerio estuvo lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, por eso está implícito. Y dice el versículo 30 que se quedó 2 años Pablo completos en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él estaba preso. Sin embargo, tenía la libertad como ciudadano romano de vivir solo, con guardia, y a pesar de que estaba preso y solo, con guardias, recibía todo el tiempo gente. Nunca estuvo en realidad solo. Así que no importa la situación en la que estaban predicando, estaban en problemas, estaban presos, en cualquier situación estaba el Espíritu Santo obrando de la misma manera, convenciendo, llevando la verdad, dando el poder para hacerlo y dando la compañía y la consolación que los creyentes necesitaban en cada momento. Y esto es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Siempre obra de la misma manera. Y si notaron, el Espíritu Santo siempre obró por medio de la palabra. Muchas veces aclara, como en este caso, que Pablo usaba la escritura para convencer. Porque no es que el Espíritu Santo se presenta como una luz y te habla y te convence en el momento de frente, sino que utiliza personas y utiliza principalmente la palabra de Dios que Él mismo inspiró para entonces llevar a la verdad, para convencer, para dar poder también y para consolar. La principal herramienta del Espíritu Santo para hacer su obra es la palabra de Dios que Él inspiró. Sí, en el libro de los Hechos vemos milagros, vemos sanidades, vemos a gente resucitando, vemos todas estas cosas que también las hace el Espíritu Santo, pero respecto a esto es necesario hacer algunas aclaraciones, o por lo menos una muy importante. Hechos es la historia del nacimiento de la iglesia. Cuando uno hace una edificación o quiere hacer un edificio alto, tiene que poner primero un buen cimiento. Y se le presta mucha atención y se está el tiempo necesario para que ese cimiento sea perfecto, porque después tiene que sostener el edificio. No puede haber fallas. Y se trabaja de una forma especial para poner ese cimiento, que después no lo vas a volver a hacer. Después vas a hacer la planta baja, el primer piso, el segundo es igual que el primero, el tercero es igual que el segundo, tendrá algunos detalles de diferencia, pero son todos los pisos iguales, haces siempre lo mismo. Pero el cimiento lo pones una sola vez, es especial, es distinto al resto de los pisos. Con la iglesia pasa lo mismo. Tanto los evangelios como hechos son el cimiento de la iglesia, y lo que ocurre en estos relatos históricos son cosas únicas. Son cosas que solamente sucedieron para cimentar la iglesia. Ya no se vuelve a poner el cimiento. Ahora estamos edificando sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas de otra manera. ¿Sí? Ya lo que está acá se hizo de forma única para edificar o cimentar la iglesia. ¿Sí? No es que tenemos que copiar lo que pasa acá, no es que tenemos que esperar que suceda lo mismo que sucede acá, que puede ser, pero no es la regla. Esto es el cimiento, es único, es una vez. Se edificó la iglesia, se puso el cimiento de la iglesia y ahora los pisos son todos distintos al cimiento y tenemos otra forma de hacer las cosas. Otra, la forma de hacer las cosas es la palabra de Dios, como dije recién. En esa época la palabra de Dios todavía no estaba escrita completamente.
Si ellos tenían el Antiguo Testamento y parte, o quizás todavía ninguna parte del Nuevo. Todavía Dios seguía enviando nueva revelación. Y estas señales, estos milagros, todo lo que sucedía era para confirmar que esa nueva revelación venía de parte de Dios. Hoy tenemos toda la escritura completa, ya no hay nueva revelación, por lo tanto no es necesario que haya milagros y señales para confirmar una nueva revelación. Entonces lo que pasaba en Hechos y en los Evangelios no sigue pasando hoy de la misma manera. Y para terminar, hay una pequeña advertencia en el capítulo 20. Bueno, no es que está una advertencia en el capítulo 20, sino que podemos tomar una advertencia del capítulo 20, en la que, bueno, no lo dice acá, pero en otro capítulo sí, Pablo dice que, sí, acá el versículo 29, diciendo Pablo cuando se juntó con los ancianos de Éfeso, él se iba de Éfeso, y les dijo, yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Por eso tengan cuidado. A pesar de que tenemos la compañía eterna y perfecta del Espíritu Santo, el hombre siempre está ahí arruinándolo todo. Entonces Pablo hace esa advertencia. Van a venir personas que van a intentar arruinar la obra del Espíritu Santo. Van a venir de afuera o incluso puede que surjan de adentro mismo, de su propio grupo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar esto? Bueno, hay que hacer como hicieron o como hacían los ciudadanos de Berea. Ellos meditaban o estudiaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Usamos el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que contiene la verdad, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que nos consuela para evitar el engaño de aquellos que intentan desviarnos. El Espíritu Santo está ahí para eso, para llevarnos siempre a Cristo, y lo hace por medio de su palabra. Hasta acá entonces el libro de los Hechos. Libro de los Hechos del Espíritu Santo, convenciendo, llevando la verdad, otorgando el poder y acompañando o consolando a toda la iglesia. Oramos y terminamos por hoy. Padre, gracias por hablarnos. No somos dignos de escuchar una palabra tuya. Sin embargo, vos nos diste tu Espíritu por gracia, por misericordia, por amor. Deberíamos haber sido condenados, destruidos, aniquilados, consumidos. Sin embargo, tu Espíritu eterno, infinito, poderoso, está en nosotros. Con paciencia obra en cada uno de nuestros corazones para hacernos la imagen de tu Hijo, nuestro Señor. Recordanos la presencia de tu Espíritu en nosotros. Recordanos su obra. Que no nos olvidemos de Él. Que no lo hagamos entristecer. Y que podamos darte la gloria y exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Porque lo mereces, porque sos digno. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno.